ritmo, a cada nota, a cada género y hasta la participación de cada artista, encontraremos una diversidad muy interesante, enriquecedora, que nos activa las emociones, los sentimientos, hasta nos ponen a bailar. En nuestro cuadernillo, en la primera asignación de la actividad 5, nos indica que vamos a explorar la duración de los sonidos musicales. En los sonidos se pueden distinguir algunas cualidades. La altura o tono distingue agudos y graves. La intensidad distingue fuertes y suaves. Y la duración distingue sonidos largos y cortos. La duración de un sonido se representa con figuras musicales y se mide en tiempos. En este ejercicio, cada tiempo es un segundo. Mira las figuras, reconócelas y marca el tiempo de cada una con palmadas. Cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede describirse en su totalidad especificando 3 características de su percepción: el tono, la intensidad y el timbre. Estas características corresponden exactamente a 3 características físicas: la frecuencia, la amplitud y la composición armónica o forma de onda. Existe una distinción entre un sonido agradable y el ruido. Un ruido agradable está producido por vibraciones regulares y periódicas. En cambio, el ruido es un sonido complejo, una mezcla de diferentes frecuencias o notas sin relación armónica, que dan una sensación confusa, sin entonación determinada. Por ejemplo, escuchemos. ¿Te diste cuenta de la diferencia? Como pudiste notar, hay una gran diferencia entre uno y otro. Uno es agradable a nuestros oídos y el otro es un sonido irritante. Cuando hablamos de sonido, nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Dichas ondas pueden o no ser percibidas por los seres vivos, dependiendo de su frecuencia. Existen sonidos audibles al oído humano y otros que solo perciben ciertas especies de animales. Se trata de ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire, que son percibidas por el oído y transmitidas al cerebro para ser interpretadas. En el caso del ser humano, este proceso es esencial para la comunicación hablada. El sonido puede propagarse también en otros elementos y sustancias, líquidos, sólidos o gaseosos, pero a menudo sufriendo ciertas modificaciones. Se trata de un transporte de energía sin transporte de materia, y al contrario de las ondas electromagnéticas de la luz o la radiación, no puede propagarse en el vacío. El sonido es estudiado por la acústica, una rama de la física y de la ingeniería. También es de sumo interés para la fonética, rama de la lingüística especializada en la comunicación oral de los seres humanos en sus distintos idiomas. De manera general, el sonido tiene 4 grandes propiedades: altura o tono según la frecuencia,
La frecuencia es lo que distingue las notas musicales entre sí. Según la frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos, alta frecuencia; medios, frecuencia media; graves, baja frecuencia. Duración es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. Intensidad es la potencia acústica, cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad aérea, y se mide en decibeles. Un sonido es audible por el humano por encima de los 0 decibeles y produce dolor por encima de los 130 decibeles. Timbre es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por distintas fuentes. Como la frecuencia de un sonido, en general, no es única, sino que hay una fundamental y otras de menor intensidad. El timbre se relaciona con las intensidades y variedades de esas otras frecuencias que acompañan a la fundamental. Los sonidos musicales son producidos por algunos procesos físicos, como por ejemplo una cuerda vibrando, el aire en el interior de un instrumento de viento, etc. La característica más fundamental de esos sonidos es su elevación o altura, o cantidad de veces que vibra por segundo, es decir, su frecuencia. Este tema del sonido es muy interesante. Comparte con tus familiares todo esto. Ahora veamos el siguiente video. Orígenes de la música en YouTube. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, manifestando sus emociones y sentimientos, y posteriormente para acompañar su canto. Primero empezó ritmando, usando su voz y su cuerpo. Luego usó huesos de animales, piedras, cañas, conchas, troncos y semillas para producir sonidos. Construyó instrumentos que al golpearlos o sacudirlos producían sonidos como hueso contra piedra, y luego utilizó cañas o hueso con agujeros similares a la flauta. Los hombres de la prehistoria vivían temerosos de los huracanes y los terremotos, pues creían que esos fenómenos eran una manifestación de los dioses. Así surgió la música como un medio de comunicación entre los seres humanos con la naturaleza y los dioses. El canto de los pájaros, el rugido de los animales, el sonido del trueno, del viento y del agua permitió al hombre identificar distintos tipos de sonidos, primero para sobrevivir y luego los usó para comunicarse. Al principio hizo sonidos guturales, que luego evolucionaron a palabras, por lo que se cree que el ritmo y el canto se inventaron antes del lenguaje formal que conocemos. La música es otro lenguaje que sirve para comunicarse de distintas formas. Los seres humanos en la prehistoria utilizaron sonidos en su vida cotidiana, adoptaron gestos, sonidos y otros tipos de señales aprendidas para tener una comunicación de forma práctica y efectiva. Las sonajas eran frutos secos con sus semillas al interior y el tambor era un tronco hueco. Estos fueron los dos primeros instrumentos creados por el ser humano y usados en las cuevas para producir distintos fenómenos acústicos. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios y babilonios, y también con los egipcios. Los egipcios usaban la música en actividades cotidianas y principalmente en ceremonias religiosas. Los instrumentos más usados eran el sistro, una arpa pequeña, la flauta recta y chirimía doble de caña. En Mesopotamia se creó por primera vez una escritura musical, aunque no hay certeza de cómo la interpretaban. En templos, centros de esparcimiento y de estudio, había pequeños conjuntos que tocaban arpa, lira, tambor, platillos y chirimías. En los rituales relacionados con la guerra se usaban trompetas y flautas dobles.
Los hebreos atribuían a la música un poder mágico y consideraban que con ella se podría llamar la atención de Dios. En los países en Medio Oriente y el norte de África, también permeó una gran influencia musical durante siglos. La música y la danza árabe están muy ligadas a la religión, destacando la armonía que hay entre el ritmo y la melodía. Además, su sonido es fuerte, pues utiliza instrumentos de cuerda, como el laúd o la voz humana. En China, su música es muy antigua y se le atribuye una poderosa influencia sobre las cosas, seres vivos y el cosmos. Los chinos crearon una escala de 12 sonidos inspirados en la naturaleza. Los instrumentos de viento representan un círculo divino y los instrumentos de cuerda, un círculo humano. Entre los instrumentos destacaban la flauta, el sheng, el gong y el yunlo. Gran parte de la teoría musical japonesa está ligada al koto, su instrumento tradicional, que según la leyenda fue entregado por un espíritu a una dama noble. Los hindúes consideraron más importante la música vocal que con instrumentos, la cual sigue vigente en sus ceremonias religiosas. A sus melodías se les confieren poderes sobrenaturales, capaces de provocar fuego, obscurecer el sol y atraer serpientes. En su música, utilizan los ostinatos rítmicos, haciendo frases rítmicas muy largas y complejas. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, en todo Mesoamérica, la música era indispensable en sus actividades cotidianas y ceremonias religiosas. No se tiene registro de la música escrita, sin embargo, se sabe que principalmente usaban instrumentos de percusión, como el huehuetl y el teponaztle, con los que se invocaba a los dioses de la guerra. Se conservan algunos cantos y danzas rituales prehispánicas y aún se puede ver el uso de tambores y flautas de chirimía o carrizo en fiestas patronales de distintas regiones. ¿Cómo te imaginas la música prehispánica en México? ¿Qué te pareció lo que escuchaste? ¿Cómo se originaron los sonidos? ¿Cuáles instrumentos musicales se fueron construyendo y se introdujeron para la creación de sonidos agradables al oído humano? Te dejo con esta hermosa canción de nuestro artista Manny Cruz, Santo Domingo. Ay, Santo Domingo, como tú nada igual. Caminar por siempre en la zona colonial. Pasear una tarde por el malecón. Nada como tu magia, eres tú. Vamos a la tarea 2 de la actividad 5 en la página 49, que nos habla sobre la canción de cumpleaños. Las canciones tienen un ritmo que las identifica. El ritmo se puede marcar con un instrumento o con las manos. Aquí están las figuras musicales del ritmo de la canción Cumpleaños Feliz. Cántala mientras marcas el ritmo dando palmadas. Si lo necesitas, vuelve a leer los tiempos de cada figura en la tarea 1. Veamos. ¿Te gustó la canción? A todos nos gusta que nos canten cumpleaños feliz. Celebrar la fecha de nuestro nacimiento es uno de los acontecimientos más importantes y esas canciones son sumamente especiales. Y como sé que algunos de ustedes están celebrando su cumpleaños, te dedicamos y obsequiamos la canción que vamos a escuchar ahora. Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? Sí, yo. ¡Wow! Vamos a cantarte el cumpleaños. Todos con las palmas. ¿Listos? 1, 2, 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños,
y para que entiendas por qué las décadas de los 80 y 90 están consideradas las mejores de la música criolla. Escucha este hermoso merengue de Bonnie Cepeda, una fotografía. He vuelto a los lugares que juntos caminamos. Nos vemos en breve.